Gerson, otro rebote, Gerson, ¡gol! Mauricio. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Gregório, começando mais um vídeo desse canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixa o like, tamo junto, valeu e nos galera. E rapaziada, no vídeo de hoje, bora dar uma olhada aí na vitória de virada do Internacional contra o Flamengo. E cara, teve golaços, muito golaço do Gerson, dando um chapéu no goleiro, fazendo um golaço. Teve 2 golaços do Maurício. A ESPN Argentina reagiu a esses golaços, narração na Argentina. E com os comentários do ex-jogador do Palmeiras, né, o Jorgito Valdivia, ou é o Mago. Bora dar uma olhada nas reações deles, bora pro vídeo. Todo listo en el Beira Ríos, señoras, señores, pita. El árbitro principal, Ramón Abati Abel. 1, 2, 3, 4, 5 segundos y muchos más. Ya están jugando fecha 2 del Brasileirão por ESPN. Y a través de Star Plus, Internacional de Porto Alegre y Flamengo. Bien para Gerson. Gambeteó Gerson, trabó con René, le queda Gabigol. Segundo palo, acompaña Pedro. Gabigol. Rebota el mercado, Gerson. Otro rebote, Gerson. ¡Gol! De Flamengo, lo hizo Gerson. 17 minutos del segundo tiempo. Un jugador fetiche para Sampaoli, que lo conoce del Marsella. Gana Flamengo, puntaje perfecto en el Brasileirão. Flamengo 1, Inter 0. Lo hizo Gerson. Sí, y el gol de uno que inicia la jugada, recupera el balón. Cree, ¿cierto?, en que le va a quedar esa pelota. Con algo de suerte ahí también por parte del jugador de Flamengo. Termina definiendo muy bien. Ahí es donde se vuelve un gol lindo, un gol bonito. Ese toque con calidad, ¿cierto?, por encima del portero. Un jugador que estaba desaparecido en el partido, que se le exige mucho, se pide mucho y se espera mucho de Gerson. Jugador que retorna al Flamengo, campeón de Copa Libertadores. Que lo vemos muy cargado, ¿cierto? ¿Sabés que tengo dudas de si no toca en la mano de Gerson? Vos sabés que en un momento, cuando le toca la pelota en la panza, tengo dudas si no le toca en el brazo a la pasada. Yo no lo vi. No, confirman el gol. No, forzosamente si algo podían estar revisando era eso. Claro. Una mínima duda de si no tocan el brazo levemente, pero no. Ataca Inter. Pelota para Vanderson. Rebota, le queda Vanderson. Apertura, está el empate. ¡Gol! Mauricio. ¡Gol! De Inter. Lo empata casi de inmediato el equipo de Mano Menezes. Segunda pelota que toca ahí adentro. Lo hizo Mauricio. Entró hace 1 minuto a jugar el partido. Y ya le da la igualdad al equipo local. Inter 1, Flamengo 1 en el Brasileirão. Y todo empieza con Patrick, el número 10, el cerebro de Inter. Una muy buena habilitación a Vanderson, que se ve ahí un poquito complicado, pero logra abrir el balón. Una muy buena definición del recién ingresado. El fútbol muchas veces, o los resultados, ¿cierto?, no reflejan lo que dice el partido, lo que dijo el partido ya, una vez ya terminado. Pero creo que le hace justicia al partido que venimos viendo, ¿vale? Un Inter que no merecía estar perdiendo y que lo empata rápidamente, haciendo justicia, como ya dije, a este gran encuentro que estamos viendo en este segundo tiempo. El ingreso para Alan Patrick, pelota al área, Santos a mitad del camino y esto no es penal. Mauricio. ¡Gol! De Inter. Lo hizo Mauricio en la última del partido. En el 8º minuto adicionado. Lo dio vuelta Inter. Cae Sampaoli en su estreno en el Brasileirão. ¡Qué golazo metió Mauricio por arriba de Santos! Lo gana Inter.
2-1 en el Beira Río. Sí. Y qué golazo, qué pinturita que terminamos de ver en una simulación, diría yo, me atrevería a decir bastante ordinaria de Jan. Se lanza el jugador sin que nadie lo haya tocado, pero esto arregla cualquier magnificación que pudimos ver en la jugada previa al remate de Mauricio, perdón. Un lindo gol, donde la pone el lamento de Sampaoli, un gol de otro partido. Una tranquilidad, tuvo tiempo, se acomodó para sacar el remate y termina dándole la victoria, Ale, me atrevería a decir yo, con justicia. Si bien Flamengo, y tú lo remarcabas, ¿cierto?, que estaba terminando mejor, producto de esas últimas llegadas que vimos con real peligro, pero en un general creo que Inter, sobre todo por lo que hizo en el primer tiempo, mereció llevarse este resultado, aunque un empate también hubiese sido justo para lo que mostró en el segundo tiempo, sobre todo los últimos minutos Flamengo. No pudo Sampaoli, no puede ganar en su estreno del Brasileirão. Era muy difícil este partido para Sampaoli. Qué golazo. 2-1 lo gana Inter. Impensada la victoria por cómo estaba el partido. Terminaba mejor el visitante, terminaba mejor Flamengo. Estamos en casi 10 de tiempo adicionado. 2-1 arriba Inter. Primer triunfo para el equipo de Porto Alegre en el Brasileirão. Y todavía se juega. Sampaoli desesperado. Últimos 5 segundos. Señoras, señores, no hay tiempo para más. En el Beira Río ganó Inter. Le dio vuelta al partido a Flamengo. Cae Sampaoli en su estreno en el Brasileirão. Con doblete de Mauricio, lo dio vuelta a Inter. Venció 2-1 a Flamengo, Jorge. Sí, lo da vuelta bien. Creo que el gol de Mauricio que vimos sobre el final refleja un poquito lo que mereció ser el partido, la victoria de Inter. Tá então, né, rapaziada? Narração aí da TV da ESPN Argentina. Eles agora estão narrando o Brasileirão, né? Então comente o que você achou desse jogo. Comente seu time que você gostaria de ver a narração em Argentina. E deixe seu like aí se você gostou, beleza? Não esquece de ativar as legendas. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo.